¿Sabías que hubo una escritura secreta que solo podían leer las mujeres? Una escritura escondida entre abanicos, pañuelos y canciones. Hoy vamos a hablar de Newshu, el único sistema de escritura en el mundo creado de mujeres para mujeres y utilizado exclusivamente por ellas. Hola, soy Lingüísticamente Hablando y soy esa amiga que convierte cada palabra en una cápsula del tiempo y cada lengua en un archivo histórico digno de ser recordado. Hoy te traigo una historia que combina un tanto la historia de las mujeres y la escritura, un poco acerca de lingüística y un tanto más de espionaje doméstico, es decir, algo que se hacía en el hogar pero que era oculto. Te prometo que después de esto no vas a volver a ver la escritura de la misma manera, porque de hecho es un fenómeno bastante complejo y me encanta hablar de escritura por eso, porque hay de dónde sacarle, de todas partes del mundo básicamente, y en este caso nos vamos a situar en la antigua China. Bueno, y ni tan antigua, porque de hecho, hasta hace poco tiempo relativamente, es decir, hasta el 2004, esta escritura se seguía utilizando, pero data de aproximadamente el siglo XII y el siglo XV. Newshu significa literalmente escritura de mujeres. New es mujer y Shu es escritura. Y es un sistema silábico utilizado por las mujeres en una provincia llamada Hunan en el sur de China. Específicamente en un condado llamado Jiangyong. Lo tuve que leer porque es un poco difícil para mí memorizarlo. Este silabario fue creado y usado por mujeres. Y de hecho fue una respuesta a que ellas no eran incluidas en la educación formal y en la escritura académica o en la escritura oficial, por lo cual ellas no sabían escribir en caracteres chinos, ya que pues por un lado se enseñaba principalmente a los hombres y por otro lado pues ellas buscaban recursos para poderse comunicar entre ellas, es decir, entre amigas, entre vecinas, entre conocidas. Además de que los caracteres chinos eran bastante complejos, no porque sean complejos en sí mismos, sino porque hay muchísimos y cuesta muchísimos años aprenderlos. Por lo mismo, ellas para inventar sus silabarios se basaron justamente en los caracteres chinos, pero los simplificaron. Y esto facilitó muchísimo su acceso a la escritura. Como contexto histórico, durante muchos siglos, las mujeres en la China rural, sobre todo, pues vivían en familias de orden patriarcal, digámoslo, en donde el hombre no solamente era el líder de la familia, sino que era el único que tenía acceso a la educación. Por lo mismo, es que este silabario nació como una respuesta a este sistema en el cual ellas no tenían acceso a la escritura, ya que, en pocas palabras, no podían participar en administración pública, no podían participar en la literatura y tampoco podían estudiar, entonces tenían grandes limitaciones para poder aprender, obviamente, la lengua escrita oficial. Al final, la escritura oficial, como lo fue por muchos años, era un signo de prestigio y por tanto estaba prohibida para ellas. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que hicieron? Pues entonces se rebelaron de la forma más sutil y poderosa, es decir, escribiendo en secreto. Así, empezaron a esconder su escritura en bordados, en ropa y en papeles que sepultaban cuando alguna persona en cuestión moría. Es decir, si esa persona había escrito esos textos en papel, se los llevaba a la tumba. Y a veces utilizaban esta escritura para escribir poemas y canciones que pasaban de generación en generación. A diferencia del chino tradicional, que se estima que tiene hasta 85,000 caracteres y que es una lengua escrita de tipo logográfica, es decir, que cada uno de los signos representa una unidad de significado, este silabario tenía entre 600 y 700 signos y lo que representaban no eran ideas o significados completos, sino sílabas, es decir, consonante, vocal. Y se considera que el trazo era un poco más estilizado y curvilíneo que el chino tradicional, entonces sí se podía diferenciar de forma un poco más sencilla. Pero al final las únicas que lo necesitaban eran las mujeres, por lo mismo, pues no era necesario para los hombres descifrar este lenguaje secreto, esta escritura secreta. Para entrar en términos un poco más técnicos y explicar lo que dije anteriormente acerca del silabario, ¿qué quiere decir un silabario? Un silabario es cuando tenemos signos, o sea, un signo que representa una sílaba completa. O sea, en contraposición con el alfabeto, en donde tenemos un signo que representa un sonido, aquí tenemos un signo que representa más de un sonido por lo regular. Esto simplifica mucho la escritura porque permite tener menos caracteres y tener distintas combinaciones posibles con los diferentes sonidos que existen en ese idioma. Pensemos en esto. Mientras un hombre de origen chino
estudia aproximadamente entre 5 y 10 años para poder leer textos escritos, por otra parte, las mujeres les tomaba muchísimo menos tiempo cuando aprendían el Nüshu. ¿Por qué? Pues era muchísimo más simplificado este sistema de escritura y era muchísimo más fácil de aprender y de reproducirse. Además, es importante señalar algo que pareciera muy evidente, pero que quizá no quedó muy claro en lo que dije anteriormente. Y es que estas mujeres eran autodidactas, es decir, a la primera mujer que utilizó esta escritura, a la primera mujer que inventó este sistema de escritura, nadie le enseñó a escribir, ¿no? Entonces, era una labor autodidacta y que también entre ellas se iban enseñando conforme pasaba el tiempo. Además de que en estos escritos hablaban de matrimonios forzados, de sus amistades, de amor, de sus vidas personales, de lo que les aquejaba en ese momento. Y es por eso que se considera que no solamente era una escritura de mujeres a secas, sino que era una escritura secreta en donde mujeres compartían exclusivamente con mujeres sus pensamientos y sentimientos más profundos. Una de las formas más conmovedoras en las que se utilizó el Nüshu fue en las cartas de las hermanas juradas, que básicamente estas cartas se daban cuando una de ellas se casaba, es decir, cuando una de las amigas se casaba y se iba a ir con su marido. Era una mezcla entre poema, diario y testimonios. Entonces se tenía que leer al tercer día después de casada y por tanto es que muchas veces se conocía como el libro del tercer día, porque justo la persona a la que se le daba este cuaderno escrito en Nüshu lo tenía que leer a los 3 días de haber contraído matrimonio. Algunas de estas cartas han sobrevivido y de hecho se considera que son profundamente íntimas porque reflexionan acerca del maltrato, el miedo a olvidar a sus amigas, la soledad y todas las cosas nuevas que están experimentando en estos contextos nuevos para ellas, que es cuando se separan debido a un matrimonio o a enlazar su vida con alguien más. Era también una forma de red, un tejido afectivo y secreto, una forma de tejer emociones y tejerlas a través de la escritura, a través del texto. Cabe señalar que por siglos el Nüshu fue un poco ignorado por el poder. ¿Por qué? Porque parecía que no era importante ni amenazante. Al no tener un valor comercial ni político, fue ignorado por mucho tiempo por lingüistas e historiadores hasta el siglo XX. Y eso fue lo que lo hizo sobrevivir claramente. Tras la Revolución Cultural China en los años 80, es que se le comenzó a tomar importancia a este sistema de escritura. Y de hecho, como ya les había mencionado, una de las últimas mujeres, o la última como tal que sabía escribirlo, falleció en el año 2004. El nombre de esta mujer era Yang Huangyi. Y cuando murió se temió que la escritura desapareciera. Sin embargo, se tomaron cartas sobre el asunto para poder perpetuar esta escritura que ahora es considerada patrimonio cultural. En los últimos años, el Nüshu ha tenido un resurgimiento y justo en este condado, el llamado Yangyong, se han creado museos, programas educativos y festivales para mantener la tradición de esta escritura. Es, digamos, en pocas palabras, una forma de reconocimiento y renacimiento tardío. Es decir, algo que se ocultaba, algo que era secreto, ahora se muestra con orgullo. El Nüshu no solamente es un fenómeno lingüístico, sino que también es un fenómeno en el cual se ejemplifica que cuando el poder excluye a alguien del lenguaje, esta persona buscará otras alternativas, otras formas de decirse, de nombrarse, de reflejarse a través del lenguaje y en este caso, en la lengua escrita. Hablar del Nüshu es hablar de un momento histórico muy importante, y no corto, sino muy largo, en el cual las mujeres no podían tener acceso a escribir y hablar en voz alta. Es decir, la educación no era un espacio de libre acceso para ellas y todavía no estaba democratizada, por lo cual la mayoría de la población no tenía acceso a ella. Y por otro lado, también una respuesta al aislamiento de las mismas, en las que en las zonas rurales necesitaban formas de comunicarse con las personas cercanas a ellas, en este caso, personas de su mismo sexo género, que eran mujeres. Esto, por supuesto, también nos recuerda que, en general, la lengua escrita no siempre ha sido democrática, neutra, universal y de libre acceso. Ha sido arma, refugio, grito. ¿Te imaginabas que había mujeres que inventaron una lengua que sus maridos, esposos, hermanos y conocidos hombres no podían entender? Déjame un comentario y suscríbete para seguir hablando de lenguas. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!